Había una frialdad espiritual que cubría el mundo como un manto pesado en los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial. Las iglesias permanecían de pie, majestuosas en su arquitectura, pero vacías en su esencia. Los púlpitos resonaban con sermones elaborados, pulidos, teológicamente correctos, pero sin fuego, sin vida, sin el temblor que hace que los cielos se abran y los infiernos retrocedan. La religión se había convertido en una forma, un ritual, una tradición respetable que no incomodaba a nadie. Los pastores vestían sus mejores ropas, predicaban sus mejores mensajes, pero el poder se había ausentado. Las personas salían de los cultos exactamente como habían entrado, frías, vacías, sin transformación. Era como si Dios se hubiera convertido en una doctrina a ser estudiada, no una persona a ser encontrada. Nadie temblaba más, nadie lloraba más, nadie era quebrantado más. La decencia y el orden habían reemplazado la desesperación y la sed. Y en medio de ese paisaje espiritual árido, Dios estaba buscando a alguien, no un teólogo renombrado, no un predicador famoso, no a alguien con credenciales impresionantes o linaje ministerial privilegiado. Él estaba buscando un vaso vacío, dispuesto, quebrantado, alguien que pudiera cargar no solo un mensaje sobre Dios, sino la propia presencia de Dios. Y él encontró a un muchacho pobre del interior de los Estados Unidos, nacido en una familia sin recursos, sin futuro aparente, sin nada que el mundo considerara valioso. Ese muchacho se llamaba Lester Frank Sumrall. Lester nació en 1913, en medio de la pobreza y la simplicidad. Su infancia no fue marcada por privilegios u oportunidades. Él creció conociendo la dureza de la vida, el peso de la necesidad, la realidad de la insignificancia a los ojos del mundo. Pero había algo siendo preparado en las sombras, algo que el mundo no podía ver. Dios estaba moldeando un instrumento. A un joven, Lester fue tomado por una tuberculosis devastadora. La enfermedad consumía su cuerpo frágil, robaba sus fuerzas, apagaba su esperanza. Los médicos dieron el veredicto, no había cura, él moriría. Pero fue exactamente allí, al borde de la muerte, en el límite entre este mundo y la eternidad, que el cielo se abrió. En su lecho de enfermedad, débil, consumido, sin fuerzas, ni siquiera para orar adecuadamente, Lester clamó. No fue una oración bonita, elaborada, teológicamente correcta. Fue un grito de desesperación. Y Dios oye gritos. En la quietud de aquel cuarto algo sucedió. Una presencia llenó el ambiente. No era imaginación, no era sugestión. Era real, palpable, innegable. El muchacho sintió el toque de Dios sobre su cuerpo quebrado. Sintió vida fluyendo donde solo había muerte. Sintió esperanza renaciendo donde solo había desesperación. Y en aquel momento, él no solo fue curado, él fue llamado. Dios no lo restauró apenas para que viviera una vida común. Él lo levantó para una misión. Y Lester supo, con una certeza que trascendía cualquier lógica, que su vida no le pertenecía más. A partir de aquel día, algo cambió. No solo en su cuerpo, sino en su espíritu. Había un hambre en él que no podía ser saciada con alimento natural. Él necesitaba de Dios, no de sermones sobre Dios, no de doctrinas sobre Dios. Él necesitaba del propio Dios. Y así comenzó una jornada que lo llevaría a los lugares más improbables, a las situaciones más imposibles, a los confrontamientos más intensos entre el reino de la luz y las tinieblas. Lester buscó a Dios con una intensidad que asustaba a los religiosos a su alrededor. Él oraba horas, días enteros. Ayunaba hasta que su cuerpo clamaba por misericordia. Lloraba, gemía, se quebrantaba delante del Señor hasta que algo sucediera. Él no estaba satisfecho con experiencias superficiales. Él quería el bautismo en el Espíritu Santo. Quería el poder de Dios. Quería ser revestido de la unción que hacía que los demonios temblaran y los cielos se abrieran. Y Dios honró aquella hambre. Si sientes ese deseo ardiente por más de Dios,
Si algo dentro de ti está clamando por una realidad espiritual más profunda, escribe "yo quiero" en los comentarios ahora. No silencies lo que el Espíritu Santo está despertando en ti. El encuentro definitivo vino. Lester estaba en oración cuando el Espíritu Santo descendió sobre él como fuego. No fue una sensación pasajera, no fue una emoción fabricada, fue un bautismo real, poderoso, transformador. Él comenzó a hablar en otras lenguas, no por esfuerzo propio, sino por el mover sobrenatural del Espíritu. Y con aquel bautismo vino algo más: autoridad. Autoridad espiritual real. No la autoridad que viene de títulos, diplomas o posiciones eclesiásticas, sino la autoridad que viene de haber estado en la presencia de Dios, de haber sido marcado por el fuego del altar, de haber muerto para sí mismo y renacido como un instrumento en las manos del Altísimo. A partir de aquel día, Lester Sumrall cargaba algo. Las personas sentían cuando él entraba en un ambiente. Había una atmósfera que lo acompañaba, una presencia, una unción tangible que hacía que pecadores temblaran, religiosos se incomodaran y hambrientos lloraran. Su voz era diferente, no porque fuera melodiosa o elocuente, pero porque cargaba peso, autoridad espiritual. Cuando Lester predicaba, demonios se manifestaban y eran expulsados. Cuando él oraba por enfermos, la sanación acontecía. No siempre, no de forma predecible o controlada, pero con una frecuencia que no podía ser negada o explicada por medios naturales. Él no hacía de esto un show, no transformaba la unción en entretenimiento. Él simplemente obedecía, se entregaba, dejaba que Dios fluyera a través de él. Y el resultado era glorioso. Dios comenzó a moverlo por el mundo, no como un turista religioso, sino como un embajador del reino. Lester fue enviado a lugares donde el Evangelio nunca había sido predicado, donde las tinieblas reinaban sin contestación, donde el nombre de Jesús era desconocido o despreciado. Y en cada lugar, lo imposible acontecía. Él no predicaba sermones académicos. Él proclamaba a Cristo crucificado, resucitado y glorificado con una autoridad que venía del trono de Dios. Y el infierno temblaba. Una de las historias más impactantes de su ministerio ocurrió en Filipinas, en Manila. El año era 1953, en Davios, y la ciudad entera estaba conmocionada con un caso que dominaba los periódicos. Una joven llamada Clarita Villanueva estaba presa, acusada de haber matado a 2 mujeres, pero no era un caso criminal común. Clarita estaba siendo atormentada por demonios de una forma tan visible, tan aterradora, que hasta los guardias de la prisión tenían miedo de acercarse a ella. Ella gritaba, era arrojada contra las paredes por fuerzas invisibles, presentaba marcas de mordidas que surgían delante de los ojos de testigos, sangraba sin causa aparente. Médicos, psiquiatras, científicos intentaron explicar. No consiguieron. La prensa publicaba relatos diarios. El pánico se esparcía. Y en medio de aquel caos espiritual, alguien mencionó el nombre de Lester Sumrall. Lester fue llamado. Él podría haber rehusado, podría haber dicho que aquello era muy peligroso, muy público, muy arriesgado para su reputación. Pero él no estaba preocupado con reputación. Él estaba preocupado con la gloria de Dios y con la liberación de un alma atormentada. Cuando Lester llegó a la prisión, la atmósfera era opresiva. Había una oscuridad palpable en el lugar. Los guardias estaban aterrorizados. Periodistas y curiosos se aglomeraban del lado de fuera, y dentro de la celda, la joven estaba en un estado deplorable, herida, aterrorizada, poseída. Lester no vaciló. Él entró en la celda, no con arrogancia, sino con autoridad. La autoridad de quien conoce a su Dios. La autoridad de quien pasó horas en el altar. La autoridad de quien carga el nombre de Jesús, no apenas en los labios, sino grabado en el alma. Él miró a la joven, miró más allá de la carne, más allá de la manifestación demoníaca, y vio un alma preciosa, creada a la imagen de Dios,
esclavizada por las tinieblas. Y entonces él comenzó a orar, no con palabras decoradas, no con fórmulas religiosas, sino con el poder del Espíritu Santo. Él invocó el nombre de Jesús, y cuando aquel nombre fue pronunciado con fe y autoridad, el infierno retrocedió. Los demonios comenzaron a manifestarse con furia. Ellos gritaban, insultaban, amenazaban. Pero Lester no retrocedió. Él conocía su posición en Cristo. Él sabía que el diablo es un enemigo derrotado. Él sabía que toda rodilla tiene que doblarse delante del nombre de Jesús. Por horas, él ministró liberación. Los demonios resistían, pero no podían prevalecer. La voz de Lester se elevaba con autoridad. En nombre de Jesucristo de Nazaret, yo ordeno que salgan. Y uno por uno, aquellos espíritus inmundos fueron expulsados. La joven fue liberada. Ella volvió a la conciencia, a los sollozos, al quebrantamiento. Ella estaba libre. Lo imposible había acontecido. Y no apenas ella fue liberada, la ciudad entera fue impactada. Los periódicos publicaron la historia. Las personas se enteraron que hay poder en el nombre de Jesús, que los demonios son reales, pero que Jesús es más real e infinitamente más poderoso. Aquel evento abrió puertas para el Evangelio en Filipinas de una forma sin precedentes. Y todo comenzó con un hombre que osó creer, obedecer y confrontar las tinieblas con la autoridad que viene del cielo. Si esto te está tocando, si crees que ese mismo poder está disponible hoy, comenta ahora, deja que esa llama se esparza. Pero el poder de Lester Sumrall no estaba apenas en casos dramáticos de liberación. Estaba en su vida diaria, en su caminada con Dios, en su intimidad con el Espíritu Santo. Él era conocido por pasar horas en oración antes de predicar, no horas apenas leyendo la Biblia o preparando sermones, aunque él hiciese eso también, sino horas intercediendo, llorando, buscando el rostro de Dios. Él entendía que el poder no viene de técnicas o métodos. El poder viene de la presencia, y la presencia solo es experimentada por aquellos que buscan. Él decía, no puedes dar lo que no tienes. No puedes llevar a las personas a un lugar donde tú mismo nunca estuviste. Y él vivía de acuerdo con esas palabras. Antes de predicar sobre fuego, él buscaba el fuego. Antes de predicar sobre avivamiento, él vivía en avivamiento. Antes de predicar sobre el poder, él experimentaba el poder. No había hipocresía en él, no había falsedad. Lo que él predicaba, él lo vivía, y la gente sentía eso. Se cuenta que en varias ocasiones Lester entraba en un ambiente y las personas comenzaban a llorar antes incluso de que él predicase. No porque él fuera carismático o emocionalmente manipulador, sino porque él cargaba la presencia de Dios. Había una unción sobre su vida que quebrantaba corazones, exponía pecados, despertaba hambre espiritual. Él no necesitaba forzar nada. Él simplemente necesitaba estar allí, lleno de Dios, y el Espíritu Santo hacía el resto. Cierta vez, él estaba ministrando en una iglesia en los Estados Unidos. Era una congregación fría, formal, muerta espiritualmente. Las personas asistían a los cultos como quien asiste a un espectáculo, educadamente, pero sin involucramiento real. El pastor local estaba desesperado, viendo su iglesia definirse, pero sin saber qué hacer. Cuando Lester fue invitado para predicar, él no vino con promesas de métodos revolucionarios o estrategias innovadoras. Él simplemente vino lleno de Dios. En la primera noche, él predicó sobre santidad, sobre el costo del discipulado, sobre la necesidad de arrepentimiento genuino. No fue un mensaje agradable, no fue un mensaje que hacía a las personas sentirse bien consigo mismas, pero fue un mensaje ungido, y cuando él terminó, algo sucedió. Las personas comenzaron a caer de rodillas, llorando, no por manipulación emocional, sino porque el Espíritu Santo estaba convenciendo del pecado, de la justicia y del juicio. Durante aquella semana, aquella iglesia experimentó un avivamiento real. Pecados fueron confesados, vidas fueron transformadas, la atmósfera cambió.
Y todo comenzó porque un hombre decidió no negociar con el mundo, no suavizar el mensaje, no buscar popularidad, sino simplemente predicar la verdad bajo la unción del Espíritu Santo. Y es aquí que necesito hacer una pausa para decirte algo importante. Si estas historias están despertando algo en ti, si estás percibiendo que hay una dimensión espiritual que tú no has experimentado, entonces necesitas continuar siendo alimentado con mensajes como este. Suscríbete a este canal ahora y activa la campanita. No porque yo necesite de números, sino porque tú necesitas ser constantemente recordado de que Dios aún es el mismo, que el poder aún está disponible, que el fuego aún puede caer. Cada semana, historias como estas son compartidas aquí. Historias que van a edificar tu fe, despertar tu hambre y desafiarte a buscar más de Dios. No dejes este momento pasar. Suscríbete ahora y únete a una comunidad de personas sedientas por el mover de Dios. Lester Sumrall no fue apenas un hombre de milagros. Él fue un hombre de oración. Y él fue brutalmente honesto sobre el precio que eso exigía. Él decía, muchos quieren el poder, pero pocos quieren pagar el precio. El precio es tiempo, lágrimas, ayuno, muerte para sí mismo. Él hablaba sobre las noches en que oraba hasta que el sol naciera, sobre los ayunos que duraban días hasta que su cuerpo flaqueara, pero su espíritu se fortaleciera, sobre las lágrimas derramadas en lo secreto, donde nadie veía, nadie aplaudía, nadie reconocía, pero Dios veía y Dios honraba. Él también enfrentó resistencia, mucha resistencia, no apenas del mundo, sino de la propia iglesia. Líderes religiosos lo criticaban por predicar sobre demonios, por enfatizar el bautismo en el Espíritu Santo, por buscar manifestaciones sobrenaturales. Ellos lo acusaban de ser extremista, de ser emocional de más, de ser peligroso. Iglesias cerraban sus puertas para él, denominaciones lo rechazaban, pero Lester no desistió. Él no estaba buscando la aprobación de los hombres. Él estaba buscando la aprobación de Dios, y cuando tú tienes la aprobación de Dios, el rechazo de los hombres se torna irrelevante. Él decía, prefiero ser rechazado por los hombres y aceptado por Dios, que aceptado por los hombres y rechazado por Dios, y él vivió de acuerdo con esa convicción. Hubo momentos en que él predicó en salones alquilados, porque ninguna iglesia lo quería. Hubo momentos en que él durmió en condiciones precarias, viajó sin recursos, enfrentó oposición espiritual intensa. Pero él nunca desistió, porque él sabía que no estaba cumpliendo una misión humana. Él estaba cumpliendo una misión divina. Una de las frases más poderosas de Lester Sumrall era esta: demonios tiemblan cuando encuentran un cristiano que conoce su autoridad en Cristo. Y él probaba eso repetidamente. Él no tenía miedo del diablo, no porque fuera valiente por naturaleza, sino porque conocía a su Dios. Él sabía que Jesús ya había vencido. Él sabía que todo poder había sido dado a Cristo en el cielo y en la tierra. Y él sabía que como embajador de Cristo, él cargaba esa autoridad. Por eso, él confrontaba las tinieblas con confianza, no con arrogancia, sino con confianza. Y el infierno retrocedía. A lo largo de su vida, Lester Sumrall viajó por más de 110 países predicando el Evangelio. Él fundó decenas de iglesias, estableció ministerios, entrenó líderes, escribió más de 130 libros. Pero más que todo eso, él dejó un legado de fe, de poder, de compromiso radical con Dios. Él probó que Dios aún opera milagros, que el poder del Espíritu Santo aún está disponible, que la iglesia no necesita ser débil, impotente, irrelevante. Ella puede ser, ella debe ser, una fuerza espiritual que transforma naciones, que rompe cadenas, libera cautivos y glorifica a Cristo. Cuando Lester estaba en sus últimos años de vida, él no perdió la pasión, no se acomodó, no se convirtió en un museo ambulante de glorias pasadas. Él continuó predicando,
orando, buscando a Dios hasta su último suspiro. Y cuando partió para la eternidad en 1996, él dejó un vacío que hasta hoy he sentido. Pero él también dejó una llama que aún puede ser reencendida en cualquier corazón que esté dispuesto a pagar el precio. ¿Sientes ese llamado? Entonces no silencies, responde. Deja un amén si crees que este mover puede suceder hoy, en tu vida, en tu iglesia, en tu nación. La historia de Lester Sumrall no es apenas una historia, es un desafío, una invitación, un enfrentamiento. Ella nos fuerza a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué la iglesia de hoy es tan diferente de la iglesia que él conoció? ¿Por qué hay tan poco poder? ¿Por qué hay tan poca transformación real? ¿Por qué los demonios no tiemblan más? ¿Por qué los pecadores no se quebrantan más? ¿Por qué los cielos parecen cerrados? Y la respuesta, aunque dolorosa, es clara, porque nosotros no estamos pagando el precio, porque nosotros queremos el poder sin la oración, queremos la unción sin el ayuno, queremos la gloria sin el quebrantamiento, queremos el ministerio público sin el altar secreto. Y eso no funciona, nunca funcionó, nunca funcionará. Lester Sumrall entendía eso. Él sabía que no existe atajo para el poder de Dios. No existe una fórmula mágica, una oración decorada, un método infalible. El único camino es la entrega total, la búsqueda desesperada, la muerte para sí mismo. Y eso asusta a la mayoría de las personas, porque es caro, porque exige sacrificio, porque va contra todo que el mundo valoriza. El mundo valoriza confort, reconocimiento, éxito visible. Pero el reino valoriza humildad, quebrantamiento, fidelidad en lo oculto. Hoy, mientras tú lees u oyes esa historia, el Espíritu Santo te está confrontando, no para condenarte, pero para despertarte, para recordarte que hay más, que Dios no cambió, que el poder no acabó, que el fuego aún puede caer, pero va a exigir algo de ti, va a exigir que tú abandones la religiosidad muerta, que tú abandones el confort espiritual, que tú abandones la mediocridad disfrazada de madurez. Va a exigir que tú entres en tu cuarto, cierres la puerta y busques a Dios como si tu vida dependiese de eso, porque depende. Lester acostumbraba a decir, el mundo no necesita de más predicadores, necesita de más intercesores, necesita de más personas que saben cerrar la puerta y abrir los cielos. Y él tenía razón. Nosotros tenemos predicadores en abundancia, tenemos teólogos brillantes, comunicadores talentosos, líderes carismáticos, pero ¿dónde están los hombres y mujeres que tiemblan en la presencia de Dios? ¿Dónde están aquellos que lloran por los perdidos? ¿Dónde están aquellos que ayunan hasta que los cielos se abran? ¿Dónde están aquellos que cargan tal presencia de Dios que demonios huyen y pecadores se rinden? Ellos son raros, rarísimos. Pero Dios está buscando. Él está buscando en medio a la multitud de religiosos satisfechos consigo mismos. Él está buscando a alguien dispuesto a pagar el precio. Y tal vez ese alguien seas tú. Comparte ese mensaje con alguien que necesita ser despertado. No guardes eso para ti. Deja esa llama esparcirse. Piensa en la joven Clarita, atormentada por demonios, sin esperanza, considerada caso perdido por la ciencia y por la sociedad. Ella fue liberada, porque un hombre creyó que Dios aún opera. ¿Cuántas Claritas existen hoy? ¿Cuántas personas están aprisionadas, atormentadas, sin esperanza, esperando que alguien aparezca con la autoridad de Cristo y quiebre sus cadenas? Ellas no necesitan de sermones bonitos, necesitan de poder, necesitan de alguien que no apenas hable sobre Jesús, pero que cargue a Jesús. Y eso solo acontece cuando tú mueres para ti mismo y vives para Él. Lester también decía, muchos predican un evangelio tan aguado que no salva a nadie y no ofende a nadie. Él rehusaba hacer eso. Él predicaba el evangelio completo, pecado, arrepentimiento, cruz, resurrección, poder, santidad, batalla espiritual, eternidad. Y ese evangelio completo transformaba vidas.
Él no endulzaba el mensaje para agradar plateas. Él no ajustaba la verdad para encajar en la cultura. Él simplemente proclamaba lo que Dios había revelado, y Dios confirmaba la palabra con señales que acompañaban. Imagina una iglesia así hoy. Una iglesia donde la presencia de Dios es tan real que las personas tiemblan al entrar. Una iglesia donde el pecado es expuesto no por juzgamiento humano, pero por la luz del Espíritu Santo. Una iglesia donde milagros acontecen no porque son forzados o fabricados, sino porque Dios es glorificado. Una iglesia donde demonios son expulsados, vidas son transformadas y la comunidad alrededor no puede ignorar la realidad de Dios. Esto no es fantasía, esto es lo que acontecía donde quiera que Lester Sumrall fuese, y puede acontecer nuevamente. Pero va a exigir que dejemos de jugar a la iglesia y comencemos a ser iglesia. La gran lección del ministerio de Lester Sumrall es esta. Dios no busca perfección, sino disponibilidad. Él no busca diplomas, sino desprendimiento. Él no busca talentos, sino hambre. Lester no era el hombre más elocuente, no era el más educado, no era el más carismático, pero él estaba disponible. Él estaba dispuesto, él estaba hambriento, y Dios lo usó poderosamente. El mismo Dios que usó a Lester está buscando a alguien hoy. Él está mirando más allá de las apariencias, más allá de las credenciales, más allá de las capacidades naturales. Él está mirando para el corazón. Él está buscando a alguien que diga, heme aquí, envíame a mí. Lo que Dios hizo con él, puede hacer contigo. Pero la decisión comienza en tu altar, en tu secreto, en tu sí incondicional. Si tú estás listo para esa jornada, escribe, yo creo ahora. Declara que tú no vas más a contentarte con una fe mediocre. Hay también otra dimensión en la vida de Lester que necesita ser destacada, su amor por las almas. Él no buscaba poder por poder, no buscaba milagros por espectáculo. Todo lo que él hacía era movido por una pasión ardiente por las almas perdidas. Él sabía que cada persona no salva estaba a camino del infierno, y eso lo desesperaba, eso lo movía, eso lo mantenía despierto en la noche, orando, llorando, intercediendo. Él no veía multitudes. Él veía individuos, personas preciosas, creadas por Dios, amadas por Dios, pero esclavizadas por el pecado y por el diablo. Y él no podía quedar en silencio. Él viajaba para regiones remotas, donde no había confort, no había seguridad, no había reconocimiento. Él predicaba en villas olvidadas, en prisiones sombrías, en hospitales decadentes. ¿Por qué? Porque cada alma importa, porque Jesús murió por cada una de ellas, y si Jesús murió, entonces Lester podía vivir y morir, si necesario fuese, para alcanzarlas. Esa era la mentalidad de él, y esa es la mentalidad que la iglesia ha perdido. Nosotros nos hemos tornado confortables, nos hemos tornado egoístas, nos hemos tornado enfocados en nosotros mismos, en nuestro crecimiento, nuestra prosperidad, nuestra felicidad. Y mientras eso, el mundo perece. Lester Sumrall nos confronta con esa realidad. Él nos pregunta, ¿dónde está tu pasión por las almas? ¿Dónde está tu desesperación por los perdidos? ¿Dónde está tu disposición de salir de tu zona de confort y alcanzar a aquellos que Jesús ama? Y si no tenemos eso, entonces necesitamos volver al altar. Necesitamos arrepentirnos de nuestra frialdad, de nuestra indiferencia, de nuestro egoísmo espiritual. Necesitamos pedir a Dios que quiebre nuestro corazón con las cosas que quiebran el suyo. En los últimos años de su vida, Lester estableció una red de emisoras de televisión cristianas alrededor del mundo. Él entendió que la tecnología podía ser una herramienta poderosa para esparcir el Evangelio, pero él nunca permitió que la tecnología sustituyese la unción. Él nunca permitió que la profesionalización matase la espontaneidad del espíritu. Mismo enfrente de las cámaras, él continuaba siendo el mismo hombre de oración,
el mismo hombre de poder, el mismo hombre quebrantado, y millones fueron impactados. No porque él tenía los mejores equipamientos o las mejores estrategias de marketing, sino porque él tenía la presencia de Dios. Hoy, su legado continúa a través de millares de pastores, misioneros, intercesores que fueron tocados por su ministerio, a través de las iglesias que él plantó, a través de los libros que él escribió, a través de las vidas que él transformó. Pero más que todo, su legado continúa como un desafío para cada generación. ¿Vas a vivir una fe de verdad o una fe de apariencia? ¿Vas a buscar poder o popularidad? ¿Vas a morir para ti mismo o vivir para ti mismo? Deja un amén si tú crees que ese mover puede acontecer hoy. Si tú crees que Dios aún levanta hombres y mujeres de poder, si tú crees que no es tarde de más para ti responder al llamado. La voz de Lester Sumrall silenció en este mundo en 1996, pero su ejemplo ecoa por la eternidad. Aquella voz que quebraba cadenas espirituales, que expulsaba demonios, que proclamaba verdades eternas, ahora reposa. Pero el Dios de aquella voz aún está vivo. El poder de aquella voz aún está disponible. La autoridad de aquella voz aún puede ser manifestada a través de cualquier uno que esté dispuesto a pagar el precio. Dios no hace acepción de personas. Él no tiene favoritos. Lo que Él hizo a través de Lester, Él puede hacer a través de ti. Pero hay condiciones, hay requisitos, hay un altar a ser encontrado, una cruz a ser cargada, una muerte a ser morida. Entonces hoy, ahora, en este momento, tú necesitas decidir. ¿Vas a continuar viviendo una fe tibia, confortable y relevante, o vas a responder al llamado? ¿Vas a buscar a Dios con la misma intensidad que Lester buscó? ¿Vas a pagar el precio que él pagó? ¿Vas a creer en el mismo Dios que él sirvió? Porque ese Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y eternamente. Él todavía obra milagros. Él todavía bautiza con fuego. Él todavía da autoridad a sus hijos, pero Él exige entrega total. Él exige compromiso absoluto. Él exige que mueras para que Él viva en ti. La historia de Lester Sumrall no es un entretenimiento, es un llamado. Un llamado para que salgas de la mediocridad espiritual y entres en la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Un llamado para que abandones la religión muerta y experimentes al Dios vivo. Un llamado para que dejes de solo hablar sobre avivamiento y empieces a vivir en avivamiento. Y ese llamado comienza ahora, en tu cuarto, en tu altar, en tu rendición, no mañana, no cuando las circunstancias estén perfectas, ahora, hoy, en este momento, porque mañana puede ser demasiado tarde, la oportunidad puede pasar, la puerta puede cerrarse. Y vas a vivir el resto de tu vida con el arrepentimiento de no haber respondido cuando fuiste llamado. Entonces levántate, apaga todo lo que te distrae. Entra en tu cuarto, dobla tus rodillas, levanta tus manos, abre tu corazón y clama a Dios. Clama hasta que algo suceda. Clama hasta que el cielo se abra. Clama hasta que el fuego caiga. Clama hasta que seas transformado de un religioso común en un instrumento poderoso en las manos de Dios, porque el mundo no necesita de un cristiano nominal más. Él necesita de otro Lester Sumrall, más alguien que cargue la presencia de Dios, más alguien que confronte las tinieblas con autoridad, más alguien cuya voz haga demonios temblar y corazones rendirse. Y quién sabe, de aquí a algunos años, alguien va a contar tu historia. Alguien va a hablar de cómo eras apenas uno más, pero encontraste a Dios de verdad. Alguien va a testimoniar de los milagros que sucedieron a través de ti. Alguien va a recordar la transformación que tú trajiste. No porque eras especial, sino porque fuiste disponible. No porque eras talentoso, sino porque fuiste obediente. No porque eras fuerte, sino porque te rendiste al Dios fuerte. Y toda la gloria será de Él, como siempre debería ser. Esa es la historia de Lester Sumrall. El hombre que rompía cadenas espirituales apenas con la voz. Pero más que eso, esa es la historia del Dios que él servía.
el Dios que todavía está vivo, el Dios que todavía está buscando, el Dios que todavía está llamando, y Él te está llamando a ti. La pregunta es, ¿vas a responder? Que tu respuesta sea sí, que tu vida sea transformada, que tu ministerio sea poderoso, que tu historia glorifique a Cristo. Amén y amén.